Bueno, queridos conspiradores, hoy es una noche de gala porque tenemos enfrente nada menos que una trilogía intitulada Érase una vez México. Autores... Los autores son Sandra Molina y Alejandro Rosas, conspiradores y sin embargo amigos. Sí, eso es muy... A pesar de todo. A pesar de todo. Entonces, pero bueno, Érase una vez México, querida Sandra. Así es, y a pesar de todo, como dices, Benito, de 4 años haciendo esta trilogía, todavía somos amigos. ¿No? Y nos tenemos un poco de cariño. ¿Sí? Sí, menos mal. Menos mal. Y un poco de respeto. Todavía quedó algo después de 4 años de estar trabajando en esta trilogía. Hace un momento me decía Alex, es que son ¿cómo me dijiste? ¿800 años? 800 páginas, no, 4.500 años. 4.500 años son 800 páginas y lo decía como si fuera muy sencillo. ¿Sabes de qué me acordaba? Como cuando a Michelangelo Buonarroti le traía una roca enorme de esas de Carrara, ¿no? De mármol, le decía, ¿y usted cómo hace para sacar el Miguel Ángel? Dice, es muy sencillo, yo solo le quito todo lo que sobra a la piedra, ¿no? Claro. Entonces son 800 páginas como si fuera sencillo, ¿no? Y no solo eso, además hay que decir, empiezo vertiendo un elogio desmesurado, que es, además de informado, de inteligente, es absolutamente divertido. Se lee como se debe leer la historia, que es como un gran cuento. Y eso es de verdad un enorme elogio. Bueno, lo lograron. Salud por Érase una vez México y que vendan 7 millones de ejemplares otra vez. Ojalá ya me retiro. Nos invitan a comer. Bueno, a todos los niños nos dormían los abuelos y las mamás y los papás con un cuento que comenzaba, érase que se era, ¿no? Y entonces ustedes, que hacen un libro de historia serio, ¿por qué le ponen érase? Pareciera que es un cuento, ¿no? ¿O es la idea? La idea es que es una historia seria, pero lo que hicimos fue quitarle la solemnidad a la historia, para acercarla al lector de una manera mucho más agradable, amable y divertida. Érase una vez México porque además buscamos que todos los procesos históricos sean narrados en una crónica. Érase una vez un cura que se levantó y tocó la campana, con todos estos procesos completos. Siempre nos enseñaron historia a destajo. Entonces no logramos en nuestras épocas de estudiantes hacer una línea del tiempo mental en donde fuéramos colocando las efemérides que nos enseñaban en la escuela y por lo cual salíamos a hacer honores a la bandera los lunes. Nos enseñaron, a aprenderla, no a aprenderla con esa H intermedia, ¿no? Que es hacerla tuya. Sí. Porque entonces, y te aprendes el día de la batalla de Celaya y el día de la Constitución, y acabas con esta sensación de que la historia tiene que ver con fechas que la verdad dentro de tu cabeza no significan nada. Y fechas que nos enseñan en desorden. Entramos a la escuela en septiembre. Y resulta que el 13 de septiembre hacemos honores a la bandera a los niños, porque los niños héroes del castillo de Chapultepec, Juan Escutia, se envolvían en la lealtad. El 15 de septiembre la independencia. Entonces, a ver, momento, ¿qué fue primero? No. Bueno, y es que además va saltando exactamente. La idea es, haz cuenta, tener una trilogía como El Señor de los Anillos. No más que aquí sí gana Sauron, porque el último volumen es El Retorno del PRI. Pero lo interesante del asunto es ir abordando como todas las causas desde que el hombre cruzó el estrecho de Bering hasta nuestros días. De hecho, terminamos con el Chapo. Así es, con la historia de amor de Kate, del Castillo y el Chapo. Pero entonces, esto no es una novela. No. Podemos calificarla como crónica histórica. Lo que hacemos Alejandro y yo es narrar la historia como si fuéramos observadores de lo que sucedió en el pasado, y en el caso del tomo 3, pues ya nos toca en la piel porque somos también protagonistas de esta historia. Oye, ¿no hay una gran tentación, ustedes que escribieron el libro, que es un ensayo, vamos, no le da tentación por volar, por recurrir a las fantasías? No se vale, ya lo sé, pero nunca tuvieron la tentación. Lo único es que reivindicamos a la iglesia. No es cierto. Y acá además. Más les vale que sí.
No, bueno. Si ustedes están oyendo ruidos, es el Chapo que está intentando hacer... un túnel nuevo. Es un túnel nuevo, sí. No sé, que no se preocupen. ¿Y entonces dónde comienza Érase una vez México? Érase una vez México comienza. El tomo 1 es de la época de las cavernas, desde aquel hombre que cruzó el estrecho de Bering y luego empezó a caminar hasta lo que ahora conocemos como Mesoamérica. ¿Y es cierto que se congeló el estrecho de Bering y caminaron sobre el hielo? Pues más nos vale creer eso, sino cómo le hicieron. Sí, la opción B es que fueran grandes nadadores. Sí, o generación espontánea. No, porque hay otra tesis que habla de que en ese momento era imposible cruzarlo sobre el hielo porque se hubieran quedado sin nada que comer, porque pues son muchos miles de kilómetros. Y entonces era muy difícil. Por eso se dice que pasando de las heladas estaba congelado sí, esa parte, pero el mar podían caminar, digamos, sobre la arena. Yo no soy historiador por culpa de mi maestra de historia. Si me está viendo, se lo agradezco enormemente. Porque me enseñaron la historia de una manera tan absolutamente aburrida, hermética, llena de pequeños detalles que no servían para nada. Perdón, porque los pequeños detalles que sí sirven para algo son los que crean la gran historia. Bueno, a mí las clases de historia me las daba la maestra, nos dictaba sobre la base de un cuaderno que ella llevaba, y la clase era de dictado de historia. Entonces, y si tenías mala letra, pues te reprobaba además, pero evidentemente que nunca aprendimos nada. No. ¿Cómo aprendieron historia, Tania? De esa manera. Como un dogma de fe, además. Además, claro. En donde los españoles eran malos, los estadounidenses también eran muy malos. Si los inditos tenían una flauta, podían ser presidentes. Podrían ser presidentes, claro. Y si nacían en Oaxaca, sí. Claro. Y siempre que perdían una oveja. Pero además, ahorita que mencionabas lo de si hay cosas de ficción, no. Lo que nos metimos, por ejemplo, a desentrañar, o de repente hay recuadros, manejamos muchos recuadros, ¿no? Y hay, por ejemplo, un recuadro. ¿Es cierto que la corregidora anduvo con Allende? Entonces nosotros, obviamente, como es una crónica histórica, no hablamos de que sí, sino se dice estas son las razones por las cuales podría suponerse, pero no hay una carta de amor de Allende, de ay, corregidora, te quiero mucho, besitos. Ni tampoco la evidencia que la hija hubiera sido de Allende y de... No hay evidencia. No hay evidencia. O sea, hay mucha casualidad, ¿no? Que esta hija haya nacido justo en el convento en donde fue recluida doña Josefa, y en esos años. Por supuesto que eso nos hace pensar que esa hija es de Allende. Esa hija es de Allende. Y también el tiempo de la concepción, pero también estaba enamorada la corregidora. Bueno, para mí ya estoy novelando. O sea, exactamente. No podría aparecer en Eso es lo que no nos permitimos, Alejandro y yo, en Érase una vez México. Precisamente no sacamos ninguna conjetura, no adjetivamos, no los colocamos en el bando de los héroes ni en el bando de los villanos. Simplemente narramos los hechos históricos de los que tenemos sustento. Pero a ver, ¿termina el primer capítulo con la conquista de México? No, sí. el primer libro no. No, termina hasta todo el virreinato. Todo el virreinato, hasta 1808, con el inicio de las conspiraciones. Ok. ¿Y luego? Y el siguiente tomo es de la Guerra de Independencia, del grito de independencia al grito de la revolución. Es todo el siglo XIX, esos 100 años de guerra, sin parar una tras otra, en el Érase una vez México 2. Que sí, cierto, fueron 100 años de guerra. Todo el siglo XIX fue guerra. Y fueron invasiones y... Cuando empieza el libro nosotros decimos, esta historia empieza con un grito, el de la independencia, y termina con otro grito, sufragio efectivo, no reelección. Fueron 100 años totalmente, y ahí metemos todo. Iturbide, la República, los golpes de Estado, la guerra de reforma. Las intervenciones, claro. Las intervenciones, sí. Pues nos la hemos pasado gritando, ¿no? A lo largo de nuestra historia. Quiero decir, nuestra historia se ha hecho a sangre y fuego, y con declaraciones solemnes que nos han puesto en los muros de la patria para que nos queden para siempre grabados en la cabeza. Yo te diría que hay dos elementos muy importantes sin los cuales no se puede entender México. El primero es la Inquisición. Es decir, mientras no sepamos lo que pasó en este país durante 300 años de Inquisición, no vamos a entender a México. Y la segunda parte, mientras no entendamos lo que pasó en el siglo XIX mexicano, tampoco vamos a poder entender México. Yo creo que ahí están grandes explicaciones. No, y claro, o sea, y exactamente como lo decía Sandra hace rato, la idea es que no queden huecos, porque acuérdate que cuando tú estudiabas en la preparatoria o en la secundaria del siglo XIX,
Cuando te hablaban de que los federalistas luego eran liberales y los centralistas eran conservadores y hubo república y luego como 40 gobiernos y luego... Era un desastre, salvo yo que lo pasaba con 10 perfectos cerrado y ponía en su lugar a la maestra. Todos los demás... Era insoportable, déjenme les digo. Sí. Sigue siendo. Bueno, sí, pero bueno, hasta eso lo queremos. Lo queremos. Pero bueno, la idea es esa, contar la historia de México en 3 volúmenes de una manera amena, ágil, informada sin lugar a dudas y sin inventar un ápice. Y el último tomo es, bueno, la conclusión de la independencia hasta Peña Nieto. Del gobierno de Madero, con un capítulo que se llama atinadamente, pues no estábamos aptos para la democracia, a la recaptura del Chapo en enero del 2016. Donde dice, entre paréntesis, no seguimos sin estar aptos para la democracia. Seguimos sin estar aptos para la democracia. Pie de página. Yo ahí estoy en contra. Yo creo que ya estamos aptos y estamos en proceso. Pero eso lo puedes ir viendo porque lo más difícil de todo no fue... El siglo XIX fue como un día de campo, ¿no? O sea... Un día de campo. Sí, narrarlo fue una cosa mucho más, porque pues estamos a 150 años de las cosas que pasaron. Ya no nos molesta la iglesia o ya no nos la... A mí sí, Sí, pero me molesta. Bueno, me agrede. No, pero nosotros ya aprendimos a darle la vuelta a la página de la historia. Estás diciendo algo importantísimo. La distancia provoca una mejor lectura de los acontecimientos. La historia inmediata, la historia de todos los días es la que está llena de ruido, pues, ¿no? Y no puedes discernir y distinguir un montón de cosas. ¿Cómo fue tratar en el último capítulo esa historia en la cual ustedes dos estaban vivos? O sea, y la vivieron, pues. Sí, pero ustedes la contaron. Los 2 tomos anteriores, primero nos dan esa distancia y nos dan mucho más objetividad de los hechos. Podemos nada más recurrir a la fuente y contarlo de una manera mucho más certera. En el caso del tomo 3, lo que va sucediendo a partir de los años 70, 80, ya nos toca en la piel. Ya nos lastimó todo el tiempo de las crisis, la inseguridad, el narcotráfico. Ya estamos lastimados. Entonces es muy difícil que cuando las cosas te tocan en la piel, tomes distancia y seas objetivo. Creo que lo logramos en gran medida, pero sí es muchísimo más complicado. Oye, y ustedes en esta investigación tan profunda y tan larga, ¿no? ¿Encuentran algún punto concreto en donde haya aparecido por primera vez la corrupción? ¿Dónde? No sé si se puede identificar un momento en la historia de México donde empezó la corrupción. ¿Tú lo ubicas? Es que si me voy hacia atrás, si así sin mucho tiempo de análisis, quizá el virreinato, por supuesto. Pues llegaban los virreyes pues porque eran los favoritos de la reina o se arreglaban por allá y ya los mandaban por acá, ¿no? No todos los virreyes fueron corruptos, ni todos le hicieron daño. Porque yo sí creo que en el Imperio Azteca, aunque sea una palabreja castellana, pero bueno, se vale, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente ahí se aplicaba la ley, pero después, como tú bien dices, con la llegada del virreinato, ya no. Yo creo que ahí se empezó a subastar la ley, a subastar los cargos públicos, a subastar los privilegios y desapareció el orden jurídico precario, digamos, que existía durante el Imperio Azteca. Mi pregunta es clave y lo digo con toda la mala fe que cabe dentro de mi alma. En el Imperio Azteca había clases sociales y estaban claramente determinadas en el Imperio Azteca. En el Imperio Mexica, llámalo como quieras. Lo que estoy diciendo es que la corrupción y la impunidad están íntimamente ligadas con las clases sociales, con la brecha entre ricos y pobres, desde que se inaugura el yo tengo esto y tú no lo tienes. Pero eso sería en todas las sociedades y en todos los momentos. Sin duda. Que no ahorita platicamos. Bueno, sí, es un buen tema, ¿no? Bueno, por lo pronto, salud. Salud. Era una vez México, la trilogía. Pase, eso es una oferta, una promoción. ¿Y tú, querido conspirador, cómo aprendiste la historia de México? Coméntanos, @conspiradores40, #YoConspiro. #YoConspiro.
¿Y tú, querido conspirador, cómo aprendiste la historia de México? Coméntanos, @conspiradores40, #YoConspiro. #YoConspiro. No sé, habría momentos en el libro donde ustedes llegaron a pensar que hay supuestos héroes de la patria que valdría la pena bajar de su pedestal y tirarlos al bote de la basura, y otros sacarlos del bote de la basura y subirlos a un pedestal. Yo creo que sí. Yo creo que a todos los héroes habría que bajarlos del pedestal, quitarles un poco o mucho el bronce que tienen y volverlos mucho más humanos e imperfectos como son. Tirarlos al bote de Sí, basura. exactamente. No todos son para bote de basura. Sí. ¿Y a quién tiraban al bote de la basura? No miran que a ninguno. Yo tengo una lista. No, pero yo te voy a decir una cosa, y yo creo que ahí diferiríamos contigo porque, por ejemplo, ponemos a Hidalgo y a Iturbide y a Guerrero en el mismo nivel. O sea, son personajes y son circunstancias. Entonces, así como que pensar el terrible Iturbide que traicionó, ese es como lo que no quisimos hacer en el libro, sino nosotros vamos contando lo que sucedió, sí, se aprovechó, hizo los movimientos, manipuló y fue emperador, y la regó, luego lo fusilaron. Pero o sea, no nos compramos como la vieja idea de, bueno, y entonces el preclaro, Guadalupe Victoria, sacó de las tinieblas, de la oscuridad del imperio a México. Pero no hay un gran traidor. Lo cual fue cierto. Además, tenemos traidores. Hay grandes traidores, héroes que se hayan convertido en traidores. No creo. Tenemos Santana, pero nunca Santana fue nunca ha sido héroe. no, bueno, pero entonces lo dejamos en el bote de la basura. Santana lo dejamos en el bote de la basura, no. Quizá habría que modificar las etiquetas que le hemos puesto. Es el vendepatrias. Y yo creo que nada más es el vendepatrias. No, tiene muchos más. Tiene Claro, muchísimo vendía eso. también otras cosas. Exactamente. No vendía canonjías. O sea, a mí lo que me parece, y aquí lo digo con todo el cariño del mundo, es que no creo que existan lecturas inocentes. A ver, si uno revisa la historia y la escribe y la reescribe, por fuerza tienes que tener alguna simpatía y tienen que notarse esas simpatías, ¿no? Porque es tu toque personal. Si no, quedaría algo plano, chato. Sí, chato. a lo largo de la obra nos simpatizamos, Sandra y yo. No, y también queda claro en dónde están las simpatías puestas. O sea, cuentan la historia muy objetivamente y, sin embargo, hay simpatías. ¿No se pelearon entre ustedes? No, porque yo soy muy tolerante. No. Tómala. Muy tolerante, pero tienes razón. A mí me pasó con Juárez. Juárez, tengo que confesar que era pesadísimo, era tanto bronce que me era muy complicado, un personaje muy complicado. Ya cuando uno lo desentraña, empieza a hacer trabajo de síntesis para lograr hacer en esta historia algo mucho más comprensible, me reconcilié amablemente con Juárez. ¿Acabas queriendo? Acabo, no sé si queriéndolo no es para tanto, pero estoy reconciliada. Yo quiero mucho a Juárez muchísimo. Yo, mis cariños son más caprichosos, pero... A ver, aquí. Por ejemplo, yo le tengo un poco más de cariño a Porfirio Díaz. Aquí va a haber hostias. Aquí va a haber problemas, yo sé. Para tu tranquilidad, a Cárdenas no lo quiero. Te digo, ¡Me estoy quedando solo! ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Bueno, ya tendremos tiempo de hablar. A lo mejor es el momento. ¡No! Sí, empecemos con Cárdenas. Aprovechemos que está en el suelo para patearlo. No, pero espérate, por ejemplo, como Sandra dice, en el caso de Porfirio Díaz, decimos que fue una dictadura, o sea, una dictadura y que sí, todo lo que sucedió, la desigualdad, la explotación, Valle Nacional, las haciendas enequeneras, pero no puedes negar que él puso orden en un país que era un caos absoluto. Entonces es ahí donde nosotros tratamos de ponderar. Y sí hay una simpatía, o sea, en cierto modo es alguien que cuando menos creo que es el único personaje en la historia de México que ha tenido un proyecto nacional y que por sus pistolas, autoritariamente, dictatorialmente, lo echó a andar. Ese es el grave problema, que orden sería una suerte de sinónimo de dictadura. Claro, ese es el problema. Y entonces eso hay que evitarlo a toda costa. Yo prefiero el desorden democrático y republicano a cualquier dictadura, por más ordenada que sea. Pero yo, bueno, claro que difiero, por supuesto que difiero, ¿cuál desorden? Cuando te voy a decir una cosa, cuando después de la restauración de la República, llega Juárez al poder, el único que se levanta en armas, de manera importante, en el plan de la Noria, es
ese traidor de Díaz. Después, ¿no? En la Profesa se vuelve a levantar en armas, con todo y que le regalaron un rancho muy bonito para tranquilizarlo y todo lo que tú quieras. Bueno, se vuelve a levantar en armas. Porfirio Díaz es un golpista. Porfirio Díaz, claro. Llega. Entonces, el desorden, ¿cuál desorden? No, había un desorden. La República restaurada fueron 9 años, de los cuales durante 7 años el 70% del país vivió con suspensión de garantías, con Juárez gobernante. Ya que estamos en ello, era golpista y pedófilo. Porque si pensamos, a ver, no se casa con una niña de 15 años, 16, 17. Ok, no importa. Iba a cumplirlos, no los tenía. Por eso, pero con la autorización de su papá. Y antes se casa con la sobrina. La venta de... Exacto. Antes de este pecado se casa con la sobrina. O sea, Cristina, sí, claro. Eso ya... Bueno, pero eso es amor. Morales, eso es amor. Bueno, está bien. Va a estar bueno esto. No, es lo interesante. Mira, lo interesante es que hay colores para todos, ¿no? Malo que nada más hubiera un solo color. O sea, yo sí creo que es un sujeto despreciable. Claro que acepto. Creo que hizo estoy de acuerdo con 20,000 kilómetros de vías férreas. Sí, mira, aplauso, ¿no? Y un zoológico. Sí, pero bueno, 85% de la población no sabía ni leer ni escribir cuando finalmente lo largamos a punta de bayonetazos. Pancho Villa, la guerra de Pascual y yo. Yo creo que si lo lees, nos vamos a dar unas agarradas. Qué bueno, me parece maravilloso. Por ejemplo, nosotros no echamos la culpa de nuestros males actuales, la corrupción, el autoritarismo y demás, a que nos invadieron los españoles y que luego vino la evangelización. O sea, nosotros creemos en el tomo 3 y lo vamos desmenuzando cómo lo que somos hoy es producto de los últimos 50, 60 años, de una vez de que regresa un sistema autoritario, impune y demás. Ahí es donde se empieza a gestar lo que somos hoy. No, ya para qué buscar si hace 300 años, porque Benito tiene razón. La corrupción es inherente a todas las sociedades. Lo que tú tienes que hacer para combatirla es poner los límites y las leyes. Pero el Estado autoritario y corrupto no arrancó hace 50 años. El carácter autoritario y corrupto arranca con Díaz. Sería incluso antes. Desde la colonia. Por eso, pero el gobierno de la revolución llega al poder con toda esta idea de vamos a cambiar las estructuras políticas, va a haber democracia y sufragio efectivo. Y nada de eso lo cumple. Entonces, el responsable directo es ese sistema que nos hizo ser menores de edad permanentemente, como sociedad, durante el siglo XX. Porque es que es muy claro que en la misma medida en que avanza el desarrollo democrático de un país, avanza también el Estado de Derecho. Tú ves, por ejemplo, ven ustedes estados, donde hay una construcción democrática ya muy sólida, muy probada, el Estado de Derecho está de la mano, pero a menores índices de democracia, menores posibilidades de un Estado de Derecho. Y nosotros, la democracia en México llegó con la señora Fox, con el presidente Fox. Ahí es donde arranca la democracia. Cuando pierde el control del Congreso el presidente Zedillo en el año 97, ahí arranca la democracia. Entonces, ¿cuál Estado de Derecho? Nunca hemos tenido un Estado de Derecho. Exactamente. Bueno, pero ¿quién tiene la culpa de que haya regresado el PRI? ¿Iturrigaray o Santana o los gobiernos de Fox y Calderón? ¿Quién? Santana, no, ni Iturrigaray, ni Villaquichero, no. Villegas y Juárez. Yo creo que no podemos hablar de un solo responsable. O sea, son responsables ellos y es responsable quien va a las urnas a votar y es responsable. Somos responsables todos de donde estamos. Sí, pero a ver. No, sí son. No, yo sé que somos responsables, pero por ejemplo, nosotros queríamos sacar en el 2000, que viene muy narrado aquí también, al PRI de los Pinos. Y votamos no necesariamente por el programa que te ofrecía el PAN, sino porque la posibilidad de derrotar por primera vez en la historia, después de 70 años al PRI, era Fox. Ahí, pues, ¿qué culpa tenemos nosotros? O sea, fuimos a votar creyendo que Fox y todo el PAN estaba preparado para llegar al poder y empezar a desmontar esas estructuras y fallaron. Yo creo, sí, yo entiendo. Muchas veces como electores tenemos la responsabilidad y no sabemos ni qué. Nos estamos desviando muchísimo de los libros, pero bueno. Pero, por ejemplo, para demostrar el carácter ultraconservador del libro, ¿cómo tratan a Miramón? Miramón, ¿cómo sale Miramón? A él lo mencionamos como uno de los presidentes que tuvieron los conservadores y que enfrentó a Juárez. Y uno de los traidores que se puso que puso sus armas al servicio del imperio. Y lo fusilan junto con Maximiliano Mejía.
No está Maximiliano en El Salvador, como decían. No. Fíjate, esa es otra de las cosas que en el tomo 2 mencionamos. Ya ves que surgió el mito de que se salva Maximiliano y que se va a El Salvador. Pero a ver, ¿con qué te quedas, Alex? Pues yo invito a nuestros conspiradores en casa que se acerquen a esta súper increíble trilogía Érase una vez México. En serio que vale la pena porque sí fue un ejercicio de mucha reflexión. Nos llevó 4 años y creo que se van a encontrar con una narración padre, pero además muy bien sustentada. No es novela, no es ficción. ¿Tú con qué te quedas, Sandra? Acérquense a los tres tienen su encanto. Yo sé que llama mucho la atención el 3 por la cercanía en la historia, pero el primero con la parte prehispánica es el virreinato, que 300 años de oscurantismo que no conocemos poco o casi nada. El siglo XIX en el tomo 2, que es en el que estamos más identificados, la guerra de independencia, el cura Hidalgo, el inicio de la revolución, y el 3, para ya ver de cerca, ahí se van a encontrar al chupacabras, a la paca, al edecán del IFE, por ejemplo. Al edecán del IFE la metimos, claro. Llamó la atención electoralmente. Sí, claro. El primer McDonald's en México, la vida cotidiana. Sí, o sea, creo que tiene un acercamiento muy distinto de lo que sería un libro. No hay en México una síntesis de este tipo de divulgación, porque desde luego están las del Colegio de México, pero de este tipo, para acercarte de un golpe a la historia de México. Yo los aplaudo, sin lugar a dudas, porque los leí los 3 y los 3 me encantaron y te acercan a la historia de México, te hacen ser partícipe de ella y no es algo alejado que hay que aprenderse con la varita en la mano. De verdad los aplaudo. Érase una vez México 1, 2, 3, son una joya. Yo también, yo me sumo al aplauso, me sumo al reconocimiento, me parece muy importante, creo que es una aportación histórica, creo que como todo va a necesitar después de una refutación y aclaraciones, porque el chiste son sugerencias, son propuestas históricas. Interpretaciones, que todo eso se vale. A mí me encanta porque nos vamos acercando a la verdad. Ya sabemos que la verdad histórica no existe, pero nos vamos acercando a la verdad y quien se sume a este acercamiento merece que brindemos. O sea que yo brindo por Sandra y brindo por Alex y brindo por Érase una vez México. Yo también.